Yo voy a seguir en política, pero no necesito ningún puesto. Si ustedes repasan mis declaraciones, yo dije que yo estaría a disposición del partido sin pedir ningún puesto. Y yo voy a seguir trabajando, y a mí lo que me parece muy importante es que esa parte del partido que en un determinado momento decidió otra opción, pues pueda seguir haciendo política y trabajando por la unidad del partido. Buenas noches. Las aguas no vuelven a su cauce en el Partido Popular. Esta mañana el nuevo presidente del PP se ha reunido con la que fuera su enemiga hasta hace apenas unos días, Soraya Sáenz de Santamaría. La perdedora ha pedido a Pablo Casado puestos en la dirección del PP, una representación justa y proporcional que encaje exactamente con el 42% de los votos, dice, de todos aquellos que confiaron en ella. Algo que Casado habría rechazado. Se evidencia, por tanto, dos PP que a juicio de muchos son irreconciliables. Parece que el líder popular se va a apoyar en los valores más tradicionales de la formación, en la de José María Aznar, y no en el marianismo. Un claro ejemplo de ello es la duración de los encuentros con ambos expresidentes. Con Mariano Rajoy 1 hora y media, mientras que con Aznar estuvo durante más de 2 horas. Y todo ello sin contar que el expresidente José María Aznar llevaba 2 años y 9 meses sin pisar Génova 13. Más noticias en nuestro sumario. Carles Puigdemont se despide de Alemania tras 4 meses en el país. El expresidente catalán regresa a Waterloo este mismo fin de semana. Allí será recibido por Quim Torra y la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, junto con otros diputados de su grupo parlamentario de Junts per Catalunya. Mientras tanto, Carles Puigdemont reafirma su desafío tras reaparecer ayer en público y volver a tomar las riendas del partido. Asegura que no sabe si tardará 20 años en volver a España, pero que regresará, sí, antes a Cataluña. Yo no sé si voy a tardar 20 años en pisar suelo español o no. Lo que sí es que no voy a tardar 20 años en pisar suelo catalán. La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, que investiga la operación Erial que ha llevado a cabo la detención e ingreso en prisión del expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, ha rechazado por tercera vez la petición de puesta en libertad de la defensa del exministro de Trabajo, al considerar que se basa en un escenario falso. Asegura que su estado de salud no le ha impedido llevar una vida normal hasta el momento. Más de 1 millar de taxistas se manifiestan esta mañana en Barcelona y en Madrid contra la suspensión cautelar del reglamento metropolitano que regula las licencias de VTC, es decir, alquiler de coches con conductor, a raíz de un recurso presentado por el Ministerio de Fomento. Por tanto, las compañías de Uber y Cabify, que operan a través de estas licencias, han anunciado que suspenden temporalmente su actividad en la capital catalana a raíz de las agresiones sufridas hoy durante una manifestación de taxistas. Bueno, estamos aquí porque la supervivencia del taxi está en peligro y además es inminente que nos exterminen. Hemos llegado a un punto de que ya no nos fiamos de ningún gobierno, ¿no? España ha sido condenada por el Tribunal Europeo de Justicia a pagar una sanción de 12 millones de euros por no cumplir con la normativa de aguas residuales en 17 zonas de más de 15.000 habitantes. También establece una multa de 11 millones cada 6 meses que se prolongue el incumplimiento en las 9 aglomeraciones urbanas que todavía siguen sin sistemas adecuados de depuración, es decir, unos 60.000 euros diarios. La directiva europea que regula el tratamiento de aguas data de 1991 y entró en vigor en 1998. Pablo Casado y Soraya Sáenz de Santamaría vuelven a verse las caras, en esta ocasión para un acuerdo cordial en el Congreso de los Diputados. Según nos confirman varias fuentes de la propia formación, habría sido el mismo Casado quien ha ofrecido a Soraya entrar en el Comité Ejecutivo Nacional del partido, ocupando el puesto de vocal de libre designación que el nuevo líder ha dejado vacante. La exvicepresidenta no ha querido desvelar si va a aceptar esta propuesta, pero sí representación digna y proporcional de todos aquellos que confiaron en ella. Soraya Sáenz de Santamaría pide, por tanto, la mitad de los puestos de la dirección y Casado rechaza esta fórmula, pero insiste en que quiere integrar a personas afines a Santamaría. Una reunión que han tenido que interrumpir para poder votar en el Congreso, en el Pleno del Congreso de los Diputados. A su salida de la Cámara Baja, Soraya Sáenz de Santamaría ha negado ante los medios de comunicación que vaya a pedir algún puesto y ha prometido trabajar por la integración. Yo voy a seguir en política, pero no necesito ningún puesto. Si ustedes repasan mis declaraciones,
yo dije que yo estaría a disposición del partido sin pedir ningún puesto y yo voy a seguir trabajando, y a mí lo que me parece muy importante es que esa parte del partido que en un determinado momento decidió otra opción, pues pueda seguir haciendo política y trabajando por la unidad del partido. Mire, yo creo que voy a hablarlo con el señor Casado, le voy a plantear cuál es mi idea. A mí me gustaría trabajar por la unidad, que va mucho más allá de nombres. Por su parte, el nuevo presidente del Partido Popular prefiere hablar de unidad. Casado asegura que no hay más bandos en la formación. Insisto, yo es que no se puede pasar de la lista más votada a la proporcionalidad en apenas 2 días. Simplemente lo que estoy diciendo es que ahora mismo no estamos hablando de una negociación entre distintos equipos, sino que ha habido un congreso que ha delimitado quién tiene que liderar la construcción de equipos. Y las personas no están etiquetadas. Yo no voy a hablar de quién apoyó a María Dolores de Cospedal, o a Joserra, o a Helio, o a José Manuel García Margallo, o a Soraya Sáez de Santa María. Yo quiero contar con los mejores, y lo que voy a intentar es, en ese caso, pues poder hacer un proyecto y un equipo en el que todos se sientan representados y tengan oportunidades para trabajar, tanto en el comité ejecutivo como en los grupos parlamentarios. Sí, yo lo que le he dicho a Soraya Sáez de Santa María, que me encantaría que estuviera en el comité ejecutivo, tal y como anuncié además en el propio Congreso, reservando incluso pues, de 2 puestos de los vocales de libre designación para que se pudieran integrar junto con los otros 3 candidatos, María Dolores de Cospedal en este caso es Nata, y yo espero que ella acepte, porque creo que es una persona que tiene que estar representada en el comité ejecutivo nacional. Tal y como cuenta el diario.es, un informe elaborado por Enrique Álvarez Conde, el director imputado del Instituto de Derecho Público, se asegura que compañeros del recién elegido líder del Partido Popular acudieron a clase y que un tribunal evaluó una tesina que presentaron al culminar el posgrado. A diferencia de Pablo Casado, que obtuvo el beneplácito de Álvarez Conde para no asistir a la docencia impartida en el campus de Vicálvaro, que convalidó 18 de 22 asignaturas y el resto las aprobó con 4 trabajos que sumaban 90 páginas. Además, aunque sí se ha referido a un trabajo de investigación, Casado defiende que en su curso no había que defender un trabajo final ante ningún tribunal. Aseguró que dejaba las investigaciones en un despacho que tiene Enrique Álvarez Conde en el campus de Vicálvaro. El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha dicho que las políticas y medidas de Casado son más que conocidas. Echenique dice que solo es necesario mirar los apoyos que tiene a Hazte Oír y a José María Aznar, del que por cierto asegura que se fue dejando 200 muertos encima de la mesa. Apoyo del señor José María Aznar, que hay que recordar cómo se fue, ¿no? El señor José María Aznar se fue con 200 muertos del peor atentado que ha habido en este país encima de la mesa y mintiéndole a los españoles y a los medios de comunicación, llamando a los medios de comunicación diciendo que había sido ETA. Y ante todos aquellos que continúan asegurando que Casado representa un giro hacia la extrema derecha, el Partido Popular de Madrid salta a la palestra para defenderle. Niegan que sea una vuelta al aznarismo. Yo creo que Pablo Casado es una persona que habla con mucha vehemencia y sin complejos de todos los valores que representan al centro derecha, y como no es él el que se está equivocando, sean los demás los que poco a poco o dejen de utilizarlo como arma arrojadiza o sean los que acabarán seducidos por políticas que creo que traen progreso, prosperidad. Creo que no es una vuelta al aznarismo, pero desde luego es un gran valor que Aznar no se aleje del Partido Popular y que sigamos contando con su experiencia, y con su experiencia no solo de gobierno sino también de partido, como también lo vamos a hacer con Hernández Mancha o con Mariano Rajoy. El aún coordinador general del Partido Popular, Martínez Maillo, ha confiado en una integración real en el partido. Dice que tras este proceso en el PP solo puede salir más fortalecido y preparado para cualquier eventualidad. Pues yo creo que hay disposición para la integración, ¿no? Eso es lo que parece que han manifestado tanto Soraya como Pablo. Yo creo que de esa reunión tenemos que salir más unidos que nunca. Y la integración tiene que ser real, estoy seguro, porque Pablo es una persona, en fin, pues que conoce el partido, sabe quién es quién en cada sitio, y Soraya también, y por lo tanto los dos tienen auténtica disponibilidad. He hablado con los dos y los dos están plenamente dispuestos. Analizamos el futuro del Partido Popular con Pablo Casado a la cabeza, con Percival Manglano, concejal del partido en el Ayuntamiento de Madrid. Señor Manglano, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Se ha filtrado que Soraya Sáez de Santa María habría pedido a Pablo Casado un 43% de representación en todos los órganos del Partido Popular. ¿Cederá Casado los puestos que solicita la ex vicepresidenta a sus afines?
Mire, yo fui compromisario en el Congreso del Partido Popular en el que fue elegido Pablo Casado el sábado pasado, y una de las cosas con la que nos quedamos todos los que asistimos a ese Congreso fue, una vez conocidos los resultados, es decir, una vez que se sabía que Pablo Casado iba a ser el nuevo presidente del PP, el auditorio abarrotado del hotel donde se celebró esta convención pedía a gritos unidad. Es decir, hubo todo el mundo, hubiese votado a uno, hubiese votado a otro, pedía unidad. Yo creo que plantear una negociación en términos de bandos, es decir, en términos de unos me han votado a mí y otros no me han votado a mí, va en contra de precisamente esa idea de la unidad. En todo caso, yo creo que en la candidatura de Soraya había gente muy válida, por supuesto puede considerarse para estar en la estructura del nuevo PP, pero creo que la clave, como bien ha dicho el señor Casado, es que se le elija por su validez, no porque haya estado en un bando o en el otro. Entonces podríamos decir que es ilegítimo que Soraya lo exija, ¿no? Bueno, ella tiene derecho a plantear su negociación como crea conveniente. Por supuesto que tiene derecho a defender a las personas que le han apoyado durante este proceso y que le han sido leales y que han trabajado bien para ella. Eso nadie se lo va a negar, nadie se lo va a criticar. Pero en el momento de tomar la decisión, el nuevo presidente del PP, que es totalmente legítimo porque ha sido votado por una mayoría, yo creo que es muy lógico que pueda elegir a quién va a ser su equipo, como digo, no por el bando en el que militó, sino por su valía, y es exactamente lo que ha planteado. Ayer también se decía que Javier Arenas ha dicho que Casado, como se descuide, puede durar tan poco como Hernández Mancha al frente del partido. ¿Suena amenaza? ¿Tiene capacidad Casado para durar? Bueno, si no estoy equivocado, la fuente de esa información fue un tuit de Pepe Oneto. Después el propio Arenas dijo que eso no es verdad, es decir, desmintió que hubiese dicho esas palabras. Yo no sé si lo ha dicho o no lo ha dicho, más bien que tendría tendencia a creer que no lo ha dicho, puesto que él mismo ha negado haberlo dicho. Señor Manglano, se señala a Dolors Montserrat y a Isabel Tejerina como favoritas para ocupar el puesto de Secretaría General del partido. ¿Será una mujer entonces? ¿Será alguien que contente a todo el Partido Popular, un candidato de unidad? Bueno, efectivamente se está publicando que hay muchas posibilidades de que sea una mujer. Estos dos nombres que se han dado es gente muy válida. Yo creo que podrían hacer un trabajo excelente como secretarios generales. Como sabemos, la persona que sea secretario general vendrá de la lista que fue aprobada junto con la candidatura de Pablo Casado, es decir, que es una lista de 35 nombres, es relativamente corta. Sin embargo, hay mucha gente válida. Dolors Montserrat es una persona muy válida, Tejerina también lo es. Y luego, yo creo que la gran mayoría de los miembros del Partido Popular estaríamos muy cómodos con cualquiera de las dos como secretaria general. Percival Manglano, gracias por atender a nuestra llamada y muy buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Se cumplen 20 años de la guerra de Kosovo y hablamos de todo ello con nuestro analista internacional y militar en excedencia, Bruno Navarro. Bruno, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se desencadenó la guerra de los Balcanes? Pues básicamente con la creación de Yugoslavia, ¿no? Ese estado que se creó tras la Primera Guerra Mundial en 1918 y que era absolutamente artificial, creado de la nada, en el que se unía a la fuerza diferentes estados de diferentes etnias, como croatas, serbios, bosnio-musulmanes, eslovenos, macedonios, montenegrinos, algunos de ellos con una larga y dilatada y sólida experiencia histórica independiente, ¿no? E incluso religiones, ¿no? Católicos, ortodoxos, musulmanes, y hecho ese batiburrillo se creaba bajo la hegemonía unívoca de los serbios, ¿vale? De Serbia. Los demás, lógicamente, este polvorín era un polvorín que fue estallando, no lo aceptaron prácticamente ninguna de esas etnias, y no hubo año que no hubiera revueltas, protestas, luchas e incluso masacres, principalmente por parte de los serbios. Este Estado yugoslavo termina al iniciarse la Segunda Guerra Mundial, en el año 41, 2 años después de iniciarse, en el año 41 hasta el año 45 desaparece Yugoslavia, y lo que hay es una guerra civil dentro del contexto de guerra mundial, una guerra civil que es lo que nos interesa ahora, lo que ocurre dentro de las poblaciones, independientemente de que estuvieran los alemanes, luego llegaran los rusos, de que estuvieran los italianos, etcétera. Lo que había una guerra civil en la que por un lado estaban los croatas fascistas, por otro lado estaban los partisanos comunistas, por otra parte los serbios chetnik monárquicos y un largo etcétera, ¿no? Que se mataron entre ellos y lucharon entre ellos, unos para volver a recuperar la Yugoslavia y otros para mantener su independencia, ¿no? Como el caso de los croatas.
y entonces termina la Segunda Guerra Mundial y del año 45 al año 92 vuelve otra vez a la existencia de Yugoslavia, se vuelve a recrear ese Estado prácticamente igual, otra vez bajo el yugo serbio, no es aceptado por ninguna de las otras partes, y estas guerras en el año 91 se inician por un deseo de libertad de esas repúblicas. Dentro de lo que era Yugoslavia se componían, igual que en la Rusia soviética, de repúblicas, que bueno, eran provincias. Se provoca por un deseo de libertad de esos pueblos frente a los serbios, y un deseo que, empezando por una, se va contagiando sucesivamente año tras año al resto de repúblicas hasta que bueno, desaparece Yugoslavia. ¿Continúan las presiones étnicas, religiosas y políticas entre los pueblos serbio y albanés 20 años después? Sí, absolutamente sí. En el Kosovo independiente, al 15% de serbios que había en el momento de esa independencia se han convertido en un 8%, y esto por medio de persecución, ¿no? Y esa persecución sobre ese 8% de serbios que permanecen continúa, ¿no? Es una violencia política, es una violencia social y en muchas ocasiones una violencia física, y recientemente en estos años 2017 y 2018 se han dado muchos casos, ¿no? Y son por motivos políticos y religiosos, porque no hay que olvidar que la población albano-kosovar, que es la principal, es la mayoría, son musulmanes con una importante presencia de islamización en el país. No dejan de ser, tanto la policía como el ejército, herederos de ese grupo terrorista que comenzó, porque la guerra comenzó por una revuelta con un grupo con tintes y prácticas terroristas, y son esos los que se han convertido en los amos y señores de ese nuevo Kosovo independiente. Por lo tanto, ese sería el origen. Y luego, Serbia, por otro lado, no reconoce la independencia de Kosovo, ¿no? Pero no solamente ellos, no le reconoce una larga parte, yo diría que 2/5 partes de los países del mundo actualmente no reconocen a la independencia de Kosovo. Por lo tanto, Serbia no es algo extraño, incluido España, que no lo reconocemos, ¿no? Tampoco esa independencia. ¿En qué se parece y en qué se diferencia la guerra de los Balcanes de finales de los años 90 con lo que sucedió en los 99 con los bombardeos de la OTAN en Belgrado? Bien, pues las guerras que se iniciaron en el año 91 y terminaron en el año 95, esos cinco años de guerra, que son las guerras de Eslovenia, la guerra de Croacia, la guerra de Bosnia, fueron guerras de independencia o de recuperación de independencia de países que lo habían sido, que habían perdido esa independencia por la existencia de Yugoslavia, ¿no? Sobre todo en el caso de Eslovenia y Croacia es evidente. En el caso de Bosnia es más complicado, porque Bosnia como entidad realmente no tenía una entidad sólida, ni étnica, ni religiosa, ni política en el pasado, por lo menos digo ya seria. Y es evidente que los serbios intentaban mantenerse en Serbia, mantener Yugoslavia, los croatas vincularse a esa nueva Croacia independiente, reunirse con esa Croacia independiente, y los musulmanes, que no tenían un Estado matriz al que unirse, lo que buscaban un Estado propio. Al final es lo que han conseguido, ese Estado propio. Los bosnios y bueno, todos los demás, los serbios y musulmanes, están ahí, ¿no? Pero Kosovo es muy distinto. Kosovo empieza muchos años después, ya en el año 98, y dura hasta el 99, y Kosovo es una guerra de independencia de una región que nunca lo ha sido, que no tiene ninguna base histórica sólida, todo lo contrario, forma parte milenaria de Serbia. Es más, se considera el origen de Serbia, Kosovo. ¿Y qué ha ocurrido? Que durante décadas y centenas de años, la migración albanesa a esa región más rica, dominada Serbia, migración albanesa, y la natalidad superior de la etnia albano-kosovar hizo el resto, hasta que se convirtieron en mayoría. En el año 99, como dices, hay una serie de bombardeos. Al principio empieza una guerra entre Kosovo, entre los serbios, un conflicto interno en el que intentan aplastar esa rebelión kosovar, y al final se mete la OTAN, ¿no? La comunidad internacional hizo en Kosovo lo que no hizo durante todas las guerras yugoslavas previas, que es intervenir con fuerza, y cuando lo hace con quien no debe, ¿no? Porque se centra en un Estado soberano, en un asunto interno que era suyo, contra unos rebeldes con tintes terroristas, ¿no? Y la OTAN básicamente se dedicó a bombardear y, por lo tanto, a matar serbios, unos 1.200 militares y a unos 600 a 6.000 civiles. Esas diferencias, pues lógicamente, según quien lo diga, ¿no? Entre 600 y 6.000 civiles y 1.200 militares serbios murieron, no en la guerra, sino en la confrontación con la OTAN, ¿no? Y España tristemente participó de esto, y todo hay que decirlo. La orden fue nefasta y fue una orden política que no quita que los militares cumplieron, como siempre, con su deber de forma perfecta. En ese sentido,
No me gusta que lo hicieran de forma perfecta bombardeando Serbia, pero eran las órdenes que se hacían entonces, era una guerra que probablemente no fuera nada justa, pero el sentido de liberar a los militares hizo que cumplieran esas operaciones, en este caso el Ejército del Aire principalmente, y lo hicieron con la mayor de las satisfacciones. Pero repito, participamos en una guerra de la OTAN que fue absolutamente injusta. Pues Bruno Navarro, muchísimas gracias por estar con nosotros en este informativo y buenas noches. Buenas noches. El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos 288. Votos a favor de doña Rosa María Mateo Isasi 168. Votos en blanco 3. Votos nulos 117. Al no haberse alcanzado la mayoría de 2/3 requerida en primera votación, procede a una nueva votación en el plazo de 48 horas. Sin sorpresas, Rosa Mateo no consigue el respaldo suficiente para poder ocupar la Administración Provisional de Radio y Televisión Española. Se cae la propuesta del Gobierno en la primera vuelta, ya que no ha tenido el apoyo de los 2/3 de la Cámara. De los 288 votos emitidos, 168 han apoyado el nombramiento frente a 3 en blanco y 177 considerados nulos. La propuesta del Gobierno ha sido apoyada por el Partido Socialista, Unidos Podemos, PNV, Esquerra, PDeCAT y Compromís. Por lo tanto, dentro de 48 horas, es decir, este mismo viernes, se va a celebrar una segunda votación en la que simplemente será necesaria la mayoría absoluta con 176 síes. En el separatismo no desvelan la intención de voto en torno a las medidas económicas de Pedro Sánchez. Tanto Esquerra como PDeCAT no se mojan, aunque advierten a Sánchez, sin negociación y diálogo no habrá apoyo. Vamos a ver en las próximas horas. Es buena noticia que no se apruebe hasta el viernes. Hay tiempo para que todos podamos movernos. Y ojo, porque Unidos Podemos parece que tampoco va a apoyar la subida del techo de gasto. Desde la formación señala que no les convencen las cifras del Ejecutivo socialista y ante un posible bloqueo político por la falta de apoyos al gobierno socialista resurgen los fantasmas de un posible adelanto electoral. La portavoz del partido, Adriana Lastra, niega una llamada a las urnas y manifiesta que si hay este tipo de rumores es por la debilidad de la oposición. Aquí lo que hay es una debilidad de la oposición que acabamos de arrebatarles el gobierno. En el Partido Popular están plenamente convencidos de que se va a votar y dentro de muy poco tiempo. Rafael Hernando ha querido recalcar la debilidad de los 84 diputados de Sánchez, que con este número, dice, las cuentas no salen y tiene que andar de rodillas. El partido que tiene 84 escaños dice que tiene más que el que tiene 137, pero al final las cuentas no le salen. Al final tiene que andar de rodillas pidiendo cada día, como esta misma mañana, que una serie de grupos le den su apoyo y siempre pagando precios. Y este es el problema que tiene no solo el Partido Socialista, no solo el señor Sánchez, sino que desgraciadamente tiene España, ¿no? Y por lo tanto, pues yo lo que le pediría al señor Sánchez es una reflexión. El pecado original del Gobierno es no haber pasado por las urnas. De esta forma, el líder de Ciudadanos expresa la necesidad de que los españoles tienen que decidir su futuro y dejar de estirar la goma. Sánchez compartía la censura, pero luego se atrincheró. Incluso dijo en la rueda de prensa que cuanto antes convocaría elecciones y mintió en la televisión española. En la entrevista que dijo, cambió de criterio, dijo que no, que iba a alargar. Yo sigo pensando que había que convocarlas, que la mejor manera de ganar fuerza, legitimidad, autoridad moral en un gobierno es que te elijan en las urnas, no en los despachos. Y yo creo que ese es el pecado original de este gobierno. Pensión vitalicia, coche oficial o ir a un festival de música en el avión presidencial. Pedro Sánchez ha vuelto a ser pillado mintiendo. Sus promesas se quedan en agua de borrajas. Vean cómo cuando estaba en la oposición aseguraba rotundamente su intención de eliminar los privilegios de los políticos. Os lo digo porque es mi experiencia personal. Mi experiencia personal es esa. Mi experiencia personal es que yo cuando dimití de secretario general me tuve que ir a la Seguridad Social como todo hijo de vecino. Y lo que hice fue cobrar durante 3 meses una prestación por desempleo y a los 3 meses se me acabó. Cuestión distinta, y en esto yo sí que entro, y me parece que es oportuno, que lo que tengamos que hacer es erradicar cualquier tipo de privilegio que pueda tener un representante político. Y sobre todo en un momento en el que la gente está viviendo situaciones muy complicadas.
María Matos, ¿de qué privilegios estaba hablando Pedro Sánchez? Pues suponemos que se refiere a los de los diputados españoles, que bien es cierto que gozan de una serie de privilegios que el resto de los mortales tenemos muy lejos. Por ejemplo, vamos a fijarnos en sus sueldos. Sus señorías cuentan con una retribución base de 2.813 euros al mes. A esto hay que añadirle las dietas por alojamiento y por manutención. Si el diputado es de Madrid, a su sueldo se le añaden 870 euros, que hacen un total de casi 3.700 euros al mes. Pero sin embargo, si el diputado reside fuera de Madrid, hay que añadirle un bonus que se añade al sueldo y de 1.800 euros y que termina con un sueldo de 4.600 euros, más incluso. Pero la lista se hace más larga al contar con la electrónica gratis que recibe cada parlamentario. Esto quiere decir que solamente por su condición de diputado, cada uno de ellos cuenta con un kit tecnológico que está dotado de un teléfono móvil de última generación, de un iPad y también de ADSL gratis en su domicilio. Es decir, que a sus señorías también se les paga el internet de sus casas. Y no se acaba aquí la lista tampoco. Tienen además ayudas de gastos de representación. Los vicepresidentes, los portavoces adjuntos y también los presidentes de la comisión reciben a mayores 1.000 euros al mes. Y en el caso de la presidenta del Congreso, de Ana Pastor, 3.000 euros al mes. Y ya por último, como era de esperar, el transporte también lo tienen cubierto. Los diputados cuentan con una tarjeta taxi con un límite de 3.000 euros al año que podrán utilizar con total libertad. Pero esto no es todo, porque los medios de transporte, también como el barco, como el tren y como el avión, son gratis, ya que el Congreso paga directamente a las empresas por el coste. Y si en cambio deciden utilizar su coche propio, el Congreso les abonará con un 0,25 euros por cada kilómetro. Esto hay que añadirlo, por cierto, también si viajan al extranjero, ya nos olvidamos, y es que tienen unas dietas de 150 euros al día, y si hacen un viaje dentro del territorio nacional, las dietas serían de 120 euros. Todo esto sumado a que sus señorías no tienen ningún tipo de control en el absentismo laboral, es decir, que pueden ir o no al Congreso cuando quieran. Así que juzguen ustedes mismos si nuestros privilegios se parecen a los de ellos. Desde luego que no. Gracias, María. Cambiamos de asunto porque el director del CNI, Félix Sanz Roldán, ha comparecido hoy ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso por las grabaciones a la amiga del rey Juan Carlos, Corina, en las que sugiere que el anterior jefe del Ejecutivo del Estado, tiene cuentas en Suiza. Su comparecencia a puerta cerrada y con carácter reservado se ha iniciado a las 5 de esta misma tarde, después de que el Pleno de la Cámara Baja haya elegido a la portavoz adjunta de Unidos Podemos, Ione Belarra, para sustituir a Irene Montero, de baja por paternidad, como representante de este grupo parlamentario. Del medievo dice, así figura un auto fechado este pasado lunes en el que la magistrada vuelve a rechazar la salida zaplana de la cárcel valenciana. En él dice, se está partiendo de un escenario falso, como si estuviéramos hablando de una cárcel del medievo con los presos hacinados sin controles sanitarios, dándose a entender que se encuentra en un ambiente totalmente hostil para su salud. Si recae, no lo será por estar privado de libertad en una enfermería, sino por otras causas ajenas a dicha situación, no siendo un riesgo su estancia en dicho centro penitenciario. Ante esta decisión cabe un recurso en un plazo máximo de 5 días. Vuelven a pintar el mural de Valencia, tal y como van a ver ahora en sus pantallas, nuevos mensajes de odio en este grafiti contra la sentencia de Alsasua y en apoyo a los condenados. El Ayuntamiento de Valencia ha anunciado hoy que limpiará el mural que recuerda a los jóvenes condenados por agredir a 2 guardias civiles y a sus parejas en la localidad navarra de Alsasua. Según fuentes municipales, en los próximos días se va a proceder a borrar el mural para eliminar todas las pintadas que hay ahora ahí. La decisión llega 24 horas después de que el alcalde, Joan Ribó, dijera que hay que respetar la libertad de expresión tanto de los autores del mural como de quien intenta borrarlo. El encargado de este mural dice que no hay alusión en ningún momento a la violencia. Rechazo absolutamente una condena que considero profundamente injusta, desproporcionada en términos de cantidad de años y cantidad de penas que se le imputan a estos jóvenes. Y pues en ese momento de rabia por esa injusticia que está sucediendo, yo acometo la decisión de hacer ese muro entonces, y ahora la continúo. ¿Por qué? Con el agravante de que ahora hay 5 violadores en la calle.
Carles Puigdemont se despide de Alemania tras 4 meses en el país. El expresidente catalán regresa a Waterloo este mismo fin de semana. Allí será recibido por Quim Torra y por la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, junto con otros diputados de su grupo parlamentario de Junts per Catalunya. Se prevé que los consellers Damià Calvet, Jordi Puigneró o Laura Borràs también se desplacen hasta allí, donde se estableció la sede de la Casa de la República, tal y como ellos la señalan. Se celebrará un acto a las 4 de la tarde para exigir la puesta en libertad de los golpistas encarcelados y también habrá un concierto en el país belga. También estarán los consellers Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret. La intención de las filas de Junts per Cat pasa por poner en marcha el Consell de la República. Y atención a las palabras de Carles Puigdemont. Tras reaparecer ayer en público y volver a tomar las riendas del PDeCAT, el expresidente desafía a Pablo Llarena. Asegura que no sabe si tardará 20 años, así que va a regresar antes a Cataluña. La teoría siempre está, no somos gente de mano tendida en Cataluña. Espero que Pedro Sánchez, espera todo el mundo, que pueda corresponder a los votos que ha recibido de los grupos parlamentarios que le han dado apoyo. Tornaré a Bèlgica, on tenim la Casa de la República i on hem de començar a treballar al Consell. Tras la negativa del juez instructor del Tribunal Supremo de Pablo Llarena a aceptar la extradición de Carles Puigdemont solo por malversación, el líder del Partido Popular de Cataluña avisa: el expresidente podria convertir-se en un immigrante legal. No va ser el simbolisme. Sí que li dic que Carles Puigdemont, escolti, quan li caduqui el carnet d'identitat o el passaport tindrà que tornar a Catalunya. I per tant, escolti, si no torna a Catalunya estarà en una situació irregular corrent per a Europa. Per tant, jo no sé què pensa fer, però... Dirà que és un immigrant il·legal. Bueno, doncs no ho sé, això tindran que dir les autoritats d'aquests països. El que és clar és que alguns països d'Europa el tema de la immigració irregular, ho ha tret vostè, doncs sembla que ho porten bastant a rajatabla. Prohibidos los símbolos separatistas en los espacios públicos. No más lazos amarillos ni pancartas pidiendo la liberación de los golpistas encarcelados. La sección quinta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha confirmado la retirada de una bandera estelada en Sant Cugat de Vallès, Barcelona, que fue colgada por el consistorio porque supone, dice, la privatización del espacio público, tal y como señala la sentencia. El Tribunal Superior, por tanto, ha desestimado el recurso de apelación presentado por el Ayuntamiento contra la prohibición de la exhibición de la estelada en la vía pública que dictó este juzgado. El alto tribunal catalán considera que no cabe aceptar de ningún modo que la colocación de banderas partidistas quieren dar la cara principalmente para que no salga a relucir la división que existe en el bloque independentista entre Esquerra y Junts pel Cat. La decisión del juez Llarena de suspender a los exconsellers que están en prisión preventiva pues hizo que se evidenciara, ¿no?, esta división, porque el PDeCAT se negaba a que esta misma decisión del juez Llarena afectara a Puigdemont, que se encuentra, como sabemos, en Alemania, ¿no? Pero es tan inusual que se frenen todos los plenos hasta octubre, precisamente porque es que el Parlamento de Cataluña es el órgano que tiene que supervisar la función del Ejecutivo. Esto significa que el Ejecutivo de Quim Torra seguirá con su plan sin que el Parlamento pueda controlarlo. El PDeCAT ha dado un giro. Carles Puigdemont se ha vuelto a hacer con el mandato y su nuevo líder, David Bonvehí, parece que va a seguir por el mismo camino del desafío. Exigen al gobierno un referéndum, pero si no le apoyan, el Ejecutivo podría verse obligado a convocar elecciones por el bloqueo. ¿Cederá el PDeCAT teniendo la posibilidad de conseguir algo, aunque no todo, de lo que pretenden desde el bando independentista? Veremos, porque una cosa es el discurso que hacen en Cataluña y el otro el que hacen en Madrid en el Congreso. Por un lado, parece que hayan vuelto a esto que se llama la política del peix al cova, ¿no?, que significa decir una cosa en Cataluña, de agravio, digamos, de Madrid hacia Cataluña, pero luego en el Congreso pactar cosas fundamentales que también repercuten en Cataluña. Lo que sí que es cierto es que Míriam Nogueras, la nueva vicepresidenta de esto que se llama Crida Nacional per la República,
República, este nuevo movimiento encabezado por Puigdemont, también es diputada en el Congreso. Y lo que ha dicho es que va a cumplir con lo que diga Puigdemont desde Alemania o desde Bruselas. Por lo tanto, veremos. Es verdad que hay una línea roja que es el referéndum. O sea, Sánchez no puede conceder este referéndum porque sería que cayera su gobierno, ¿no? El expresidente catalán mantiene su agenda de denuncia y presume de la fortaleza de su última iniciativa, la Crida Nacional per la República. Tendrá recorrido, es decir, se unirán otras fuerzas a este proyecto que impulsa Puigdemont. A ver, que es improbable que se una ninguna otra fuerza porque Esquerra ya lo ha dicho, que sí que creen en la unidad por lo que hace a la finalidad de conseguir la independencia, pero no en una lista conjunta que pueda, pues digamos, secuestrar la directiva de Esquerra bajo el mando de Puigdemont. Yo creo que tendrá el recorrido que tenga las próximas elecciones municipales y, quién sabe, autonómicas si se acaban convocando. Lo que está claro es que ahora hay dos bloques que se han consolidado en Cataluña, que son los independentistas y los no independentistas, y que parece que ambos bloques han tocado techo. Por lo tanto, lo máximo que puede aspirar esta Crida Nacional per la República de Puigdemont es ganar las elecciones a Esquerra, es decir, ser la primera fuerza independentista en el Parlamento. Pero, como vimos en las últimas elecciones autonómicas, la primera fuerza, la más votada por los catalanes, fue Ciutadans. En este sentido, lo que puede aspirar es a mantenerse, ¿no? A mantener esta mayoría del sector independentista. ¿En qué momento podría Puigdemont regresar? Hoy ha dicho que no sabe si va a tardar 20 años en volver a España, pero que volvería antes a Cataluña. ¿Se sabe si ha marcado una fecha para lograr la independencia y la República de Cataluña? Bueno, yo creo que desde la última vez que intentaron hacer pronósticos y hablaron de 18 meses y luego no se cumplieron, y además de que no se cumplieron, tampoco rendieron cuenta con los votantes, ¿no? Por ejemplo, Rufián, que dijo que estaría 18 meses en el Congreso de Diputados, sigue ahí, y los 18 meses ya han pasado hace mucho, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahora son un poco más prudentes y no se atreven a poner fechas. Pero es que además Puigdemont ha dicho que incluso que podría pisar suelo catalán si va en Francia. Francia, o sea, suelo catalán, como si Francia fuera hubiera una parte de Francia que fuera Cataluña. Yo le animo a que vaya ahí a ver cuál es la respuesta que le da el Ejecutivo de Macron, ¿no? Porque esto es territorio francés. Laura Fábregas, gracias por atender a las cámaras de este informativo y muy buenas noches. Muchas gracias y buenas noches. Un preso por violación y asesinato se fuga de la cárcel de Santoña, en Cantabria, durante un permiso penitenciario. Miriam Olivas, última hora, muy buenas noches. Buenas noches. Guillermo Fernández Bueno no regresó a la prisión del Dueso en Santoña este domingo tras obtener un permiso penitenciario, y el que nunca fue. Está cumpliendo condena, lleva cumplida 17 años y medio, pero está condenado a 26 años de prisión. Cuando fue condenado por violar, asfixiar y cortar el cuello con un cuchillo de sierra a una empleada de limpieza de un local, cuando ya cumplía 9 años de prisión, también por una agresión sexual que había cometido un mes antes de este asesinato. Cuando se dieron cuenta a instituciones penitenciarias de que no había regresado, advirtieron a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que han puesto en marcha un dispositivo de búsqueda. Este mismo miércoles, la Policía Nacional ha publicado un tuit alertando sobre su fuga. Urgente, por favor, máxima difusión. Guillermo Fernández Bueno es un violador asesino que se ha fugado de la cárcel de Santoña, Santander, en un permiso. Si le has visto o tienes algún dato, llámanos. Pero sin embargo lleva recibiendo permisos penitenciarios desde el año 2012. Miriam, y muy buenas noches. Buenas noches. En el año 1500, Isabel la Católica prohibió la esclavitud mediante una real provisión. La soberana se convirtió en la primera persona en preocuparse por los derechos de los indios. Hablamos de todo ello con el historiador y director de Tiempos Modernos, Fernando Paz. Le saludamos ya, Fernando. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué supuso el decreto que permitía trabajar las tierras a los indios y que abolía la esclavitud?
Pues en efecto es una primera limitación que se da acerca de la esclavitud. Tengamos en cuenta que es una institución secular que existe desde que el hombre se dedica a tareas agrícolas, desde el Neolítico, y es la primera vez que se limita de tal forma que lo excepcional se convierte en norma y lo normal se convierte en excepcional. Quiero decir que la Reina Católica limita la esclavitud de facto a 3 posibles factores. Una, que los indios sean antropófagos, que sean caníbales; otra, que los indios hayan sido capturados en guerra justa, es decir, después de haber incumplido algún tipo de tratado o alguna, en fin, ataque por traición y demás; y otro, que los indios hayan sido atrapados ya en estado de esclavitud. Solo esas 3 razones podrían justificar la reducción de los indios a la esclavitud. En ningún otro de los casos sería legítimo. Naturalmente también es verdad que esto se aprovechó por parte de los colonos, o de algunos, o de ciertos colonos, para abusar de las normas de la corona. Pero ciertamente fue una primera limitación y fue esencial para entender la evolución posterior. Fue la monarquía española la primera en abolir la esclavitud de los habitantes autóctonos de un territorio conquistado. Sin embargo, la leyenda negra se ha ocupado de proyectar una imagen negativa de España en la colonización de América. ¿Por qué? Pues efectivamente, la primera vez, bueno, las primeras, digamos, medidas que se toman son de la reina Isabel, en efecto, las primeras son del año 1495, pero luego el año 1500 toman una forma legal más o menos definitiva, y será Carlos I en 1542, con las nuevas leyes de Indias, cuando deje abolido para siempre, digamos, la esclavitud en América, la esclavitud de los indios en América, pues eliminando todas las excepciones que pudieran darse a la justificación de la esclavitud. Por tanto, es verdad que es la primera vez que se elimina, no ya que se limita, sino que se elimina la esclavitud en un territorio colonizado, en un territorio conquistado por otro país. La leyenda negra en torno a España, en torno a la colonización, que es una de las bases fundamentales de la leyenda negra, la colonización en América, sin embargo, soslayará este asunto, pasará por encima de él y pondrá su foco exclusivamente en los primeros momentos de la conquista, donde, al no haber una limitación real todavía acerca de lo que estaba pasando, pues ciertamente se cometieron algunos excesos, en algunos casos muy graves, ciertamente, ¿no? Bueno, forma parte, como digo, de la leyenda negra. Es, por tanto, pues una animadversión general contra España, contra el sentido de la historia de España, y lógicamente todo aquello que es favorable pues es eliminado. ¿Cuál fue el imperio moderno que durante más tiempo practicó la esclavitud? Bueno, los imperios modernos, prácticamente todos, podemos decir, practicaron la esclavitud. El imperio portugués, el imperio francés, el imperio inglés, también en el imperio español hubo esclavitud por parte de población negra, no así de la población aborigen, no así de los indios, porque hay que tener en cuenta que la esclavitud, como digo, es una institución que ha existido desde siempre, podemos decir desde que el hombre en fin, tiene un modo de producción agrícola y, en fin, pues la esclavitud se ha utilizado para esa producción. No puede decirse, por tanto, cuál es el imperio en el que más tiempo duró la esclavitud, porque todos la utilizaron en función de la disponibilidad que había en ese momento. Sí es verdad que la única que lo limitó hasta hacerla desaparecer para los aborígenes de su imperio, para los nativos de su imperio, fue España. Fernando, gracias por tu análisis y muy buenas noches. Un placer y muy buenas noches. Permanecen ingresadas 5 personas con quemaduras graves tras el incendio de un catamarán en la ría de Arousa, en Pontevedra. Todas ellas permanecen estables en la unidad de quemados, 2 en el complejo hospitalario universitario da Coruña y otras 3 en Povisa, en Vigo. La explosión, que se registró con 52 pasajeros a bordo, sería la que originó el fuego. A la espera del resultado de una investigación pericial, la primera hipótesis que se baraja es que el fuego se debe a una explosión en la cocina del barco, próximo a la sala de máquinas, que rápidamente se extendió por la cubierta del barco donde se encontraban los pasajeros, entre los que se han contabilizado 8 menores de edad, la mayoría con heridas leves. El verano es sin duda la época del año preferida por los españoles, pero conciliar el sueño puede convertirse en un horror para muchos. Tal y como demuestra un estudio de opinión, la hora de dormir es una pesadilla para muchos veraneantes por las altas temperaturas. La encuesta señala que un 34% de los españoles deja de hacer planes por culpa del calor, siendo los andaluces, canarios, castellano-leoneses y navarros los que más se quejan de las altas temperaturas en estas fechas. La playa es el destino favorito para pasar sus vacaciones frente a la montaña y más de la mitad busca alojamiento equipado con aire acondicionado. El verano pasado España registró temperaturas récord rozando los 47 grados y todo hace prever que este año vuelvan a temblar los termómetros.
Verano, vacaciones y eso significa viviendas vacías y para los ladrones es el momento perfecto. El 69% de los robos veraniegos son en casas independientes, el 19% en pisos y el 12% en adosados. El verano es la estación del año en la que más robos y hurtos se producen en nuestro país. Según el Ministerio de Interior, se producen unos 200.000 robos de distinta índole en verano, 100.000 con violencia o intimidación, 60.000 en domicilios y 40.000 robos de vehículos. Los ladrones ven una oportunidad para robar en cualquier lugar. Los turistas en la calle, en los aeropuertos y estaciones, en hoteles y domicilios. Las vacaciones y los domicilios vacíos son un caramelito para los cacos, por lo que es preciso estar bien preparado. Los ladrones buscan casas vacías, por lo que es conveniente que no se sepa que nos hemos marchado de vacaciones. En primer lugar, no publiquen en redes sociales que se encuentran fuera en el momento. Publiquen el contenido después. 2. No desconecten la electricidad, pues un timbre que no suena denota la ausencia de inquilinos. 3. Instale una alarma en su domicilio, blíndelo con barras y cerraduras y revise su seguro antirrobo. Ya estando de vacaciones es recomendable personalizar su equipaje y fotografiarlo en caso de robo, para su fácil identificación. También tiene que llevar los objetos de valor siempre en el equipaje de mano y si es posible utilice rastreadores de equipaje que le indiquen dónde se encuentra en todo momento. En los hoteles asegúrese de cerrar bien, dejar la llave en recepción y de usar la caja fuerte. Y por último, en la playa lleve lo justo, un poco de dinero y si puede ser deje el móvil y otras cosas de valor a salvo. Sevilla, Cádiz y Cuenca son las ciudades más afectadas por los ladrones. Las cámaras de este informativo han salido a la calle para conocer cuáles son los métodos de prevención de los ciudadanos para evitar robos y hurtos. Sí, nada, poner una denuncia. Ir a la comisaría, perder 4 o 5 horas para poner la denuncia y ya está. Sí, una vez el bolso, pues a la policía. No, no me han robado nunca. No he tenido esa suerte. Me han robado la cartera. Nada, guardármela mejor. Ya está, Madrid es muy segura, no hay grandes problemas aquí. Ay, hasta ahorita no, gracias a Dios. Lo típico del móvil, que te lo sacan del bolso. Bueno, medidas estas, ahora la llevo adelante. Pues no me han robado, pero sí que intentaron atracarme y bueno, pues salir corriendo. Acá no me robaron nunca. Sí, me han robado en el metro. Me robaron el móvil y la cartera. Y denunciarlo, que lo que tenía que hacer no tenía que hacer otra cosa. Sí, en el trabajo, el monedero. Claro, a la policía, una denuncia y nada más. Mira, llevo aquí 42 años en España, nací en Alemania y no me han robado nunca. Las vacaciones y viajes de muchos españoles se complican por las huelgas. Ryanair opera con normalidad los vuelos programados durante estos días. La primera de las 2 jornadas de huelga convocadas por los sindicatos de tripulantes de cabina de la aerolínea transcurre con el cumplimiento de los servicios mínimos en España, aunque eso sí, ha habido cancelaciones en otros países como por ejemplo en Italia. El Ministerio de Fomento asegura que la huelga se está desarrollando sin incidencias, a pesar de las concentraciones en los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Málaga y Lanzarote. En el transcurso de las primeras horas de huelga, España está afectando a 75.000 personas, aunque eso sí, no se ha registrado ningún tipo de incidencia en las 13 bases. Están en su derecho en pedir sus mejoras o lo que le corresponda, pero claro, son días críticos que la verdad afectan muchísimo al pasajero. Si ellos dieran una opción, yo qué sé, garantizaran la reubicación y eso no habría problema, no están en ello, está en la compañía en sí. Me mandaron el correo el día 18, el día 18 embarcamos nosotros y los móviles prácticamente no lo hemos encendido hasta ayer, que nos dimos cuenta, intentamos hablar con Ryanair, llamando, nada. No daban respuesta y la página web tampoco podíamos hacer nada, cambiar vuelo, nada. Entonces hemos venido para acá a ver qué solución nos dan. Pues nosotros ya teníamos todo el itinerario armado, entonces realmente nos afectó bastante porque ahorita nos están diciendo que nos pagan una noche de hotel más y el día de mañana nos dejan salir, pero pues en realidad eso no nos sirve porque tenemos hasta el 10 de agosto y ya tenemos todo armado, tenemos todos los hoteles, todos los otros aviones. Hoy es 25 de julio, Día del Apóstol Santiago, Día de Galicia y patrón de España. La celebración de esta festividad coincide con el descubrimiento de la tumba del apóstol y la identificación de sus restos en Galicia, construyéndose la Catedral de Santiago en el lugar del hallazgo.
Marta García Villanueva, un día que han felicitado desde todos los ámbitos. Así es, Alba, en el Día del Patrón de España hemos podido ver numerosas felicitaciones por parte de muchos políticos de nuestro país. En primer lugar, Pablo Casado, que se está estrenando en la presidencia del Partido Popular, ha querido mostrar su felicidad en el Día de la Tierra de la cuna de su partido. Así lo ha plasmado en su cuenta de Twitter, en la que ha publicado: Feliz Día de Galicia y su festividad, Santiago de Apóstol, tierra de gente trabajadora, emprendedora, valiente, cuna del Partido Popular y un lugar a donde siempre es un placer volver. Continuamos con la formación naranja, porque su presidente también ha querido hacer mención al Día de Santiago y felicitar a todos los vecinos. Albert Rivera ha tuiteado en su perfil personal: Feliz Día de Santiago a todos los españoles y muy en especial a los gallegos que viven hoy el día grande de su maravillosa comunidad. Y vamos ahora con Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno ha querido también congratular el Día de Galicia. Sin embargo, en su tuit hay un pequeño matiz que dista de las felicitaciones que hemos visto anteriormente. Y es que, atención, porque el socialista no ha hecho referencia alguna al Santo Apóstol, al patrón de España. Su tuit dice así: felicidades a las gallegas y gallegos en el Día de Galicia, especialmente a los que están lejos. Tenéis motivos suficientes para sentiros orgullosos de vuestra tierra. Un fuerte abrazo. Y aquí precisamente es donde vemos la doble vara de medir de los políticos de la izquierda en nuestro país. El propio Pedro Sánchez, como decimos, no ha hecho hoy mención a la fecha cristiana. Sin embargo, sí lo hizo curiosamente con la musulmana. Aquí vemos cómo el 27 de mayo de 2017 nuestro presidente felicitaba el Ramadán. Un gran abrazo a toda la ciudadanía de confesión musulmana, en especial a la española, en este mes de reflexión y solidaridad. Y más casos: el líder de Izquierda Unida en su momento felicitó esta misma festividad no cristiana, pero hoy ha optado por no tuitear absolutamente nada. Aquí vemos cómo fue ese tuit: ayer comenzó el Ramadán. Desde un espíritu laico deseo un tiempo de alegría para todas las personas musulmanas. Y por último, en cuanto a Pablo Iglesias, parece que su cuenta personal está inactiva desde el 2 de julio por su paternidad. Sin embargo, en su día sí tuvo unos minutos para poder felicitar el Ramadán. Ramadán Karem, un saludo a la comunidad musulmana en España. Y como vemos, Alba, se vuelve a poner de manifiesto el doble rasero de la izquierda en nuestro país. Gracias, Marta. Y abrimos página internacional porque el fuego ha golpeado Grecia. Ya son más de 80 personas las que han fallecido en el país debido a los diferentes incendios. Al menos 73 personas han fallecido y 182 están heridas, 11 en estado crítico, en unos graves incendios declarados en los alrededores de Atenas. Estas escalofriantes imágenes siguen produciéndose a esta hora, en la que es la peor tragedia de Grecia de la última década. Según la Cruz Roja, los cuerpos carbonizados de 26 personas han sido encontrados en Mati, lugar de residencia de muchos atenienses, a unos 40 kilómetros de la capital y lugar habitual de veraneo. Este punto ha sido el más golpeado por la tragedia, donde se estima que han sido afectadas más de 1000 edificaciones y 300 coches. Los supervivientes fueron encontrados en la orilla del mar, entre una nube de humo y ceniza, a la espera de los servicios de emergencia. Estos focos activos, empeorados por el viento, han llevado a las autoridades a pedir ayuda a Europa. España ha activado los mecanismos de protección civil para enviar 2 aviones que ayuden a sofocar los incendios, a pesar de que por el momento Grecia ha cancelado esta petición concreta dada la mejora de las condiciones climatológicas. Por ahora se desconocen las causas de estos incendios, un total de 47 en las últimas 24 horas en toda Grecia, pero se sospecha que los de la región capitalina de Ática podrían haber sido intencionados. El primer ministro griego, Alexis Tsipras, ha anunciado 3 días de luto y ha asegurado que nadie se quedará sin ayuda. Y nosotros nos despedimos ya, se nos ha acabado el tiempo, pero volvemos mañana a las 8:30 con más información. Pero mientras tanto, no se marchen. Aquí en Intereconomía, les dejamos ahora con el tiempo, tiempos modernos y el gato al agua. Hasta mañana, que tengan una buena noche. Este jueves continúa el tiempo tranquilo en la mayor parte de España. Por el contrario, en el norte peninsular sigue la situación de cielos muy nubosos o incluso cubiertos, como en el caso de Cantabria y de Asturias. Allí nos pueden dejar alguna gota. En el Pirineo, probabilidad de tormentas también pueden producirse en otras zonas de montaña. Ambiente soleado en el resto, muy tranquilo, vientos de poniente en el mar de Alborán y vientos alisios en las Islas Canarias, dejando algunas nubes en el norte de las islas de más relieve. En cuanto a las temperaturas, valores más bajos en el noroeste, y es que en muchas zonas siguen por debajo de los 25 grados.
En el centro los valores se mantienen unos 35 grados y en puntos del nordeste las temperaturas siguen subiendo, llegarán hasta los 37 grados en zonas de Aragón, de Cataluña y también valores muy altos en el este de Castilla-La Mancha. Allí hay activos avisos. Con este ambiente caluroso seguro que muchos os acercáis a la playa, por eso os recomendamos que descarguéis nuestra aplicación, consultéis la sección de playas y allí podréis encontrar toda la información necesaria sobre el viento, el oleaje y la temperatura del mar.